niñas, ¿cómo están? El día de hoy me da mucho gusto volver a verlos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Sí, nuestro tema del día de hoy se llama La palabra de Dios en mi corazón. Este libro nos habla acerca de muchas instrucciones y muchas historias, sobre todo en el libro de Proverbios, de donde vamos a hablar el día de hoy. Dice la palabra del Señor en Proverbios 18:15, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Es decir, que quienes leemos la palabra de Dios somos los hijos de Dios, los entendidos, los que pedimos sabiduría de lo alto. Y el día de hoy te quiero compartir que el que es sabio de corazón es aquel que toma las escrituras como una guía. Es decir, muchos seres humanos hemos aprendido de muchos temas, pero aquellos temas que realmente debe de saber un hijo de Dios y debe de estudiar es sobre la Biblia, ¿sí? La palabra maravillosa de Dios, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Nosotros hemos entendido que nuestro corazón se vuelve sabio. ¿Cómo? Pues dice que el corazón a menudo es mencionado en las escrituras como ese lugar donde están los afectos y las pasiones, pero también la sabiduría y el entendimiento. De ahí que se lea el sabio de corazón. En Proverbios 16:21 también el Señor dijo a Salomón, un corazón sabio y entendido. Y la aceptación del Evangelio tiene que ser con el corazón renovado. Aquellas criaturas que son capaces de oír su palabra son los que son entendidos, los que son sabios, aquellos que han tomado la palabra no solo entre sus manos, sino que también han tenido un corazón que recibe esa sabiduría. Es Dios quien obra en el corazón para que podamos adquirirla. Cuando nacemos de nuevo, nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador se renueva. Estamos arrepentidos de nuestros pecados y tomamos esa Biblia o esa palabra de Dios como una guía del Espíritu Santo para llevar una vida agradable. ¿Recuerdas a quién te acabo de mencionar? Al rey Salomón. Sí, él fue un varón de Dios. Nos dice la palabra de Dios que Salomón pedía sabiduría de lo alto para poder tomar decisiones y el Señor se la concedía porque Salomón anhelaba alegrar al Padre y cumplir con cada una de sus enseñanzas. ¿Por qué es importante estar dispuestos a aprender la palabra de Dios? Nos dice que la palabra de Dios es un alimento, sí, pero no crees que como las donas o como el queso o el pan o la sopita que hace tu mamá, sino la palabra de Dios es como un alimento, pero espiritual. Sí, dice que nosotros nos debilitamos cuando no leemos la palabra de Dios, pero esta máxima radica en que nosotros tomamos esta palabra de Dios como un tesoro. Lo que necesitamos es esa palabra para poder seguir viviendo. No solo sobrevivimos de pan, de leche, de carne, sino también sobrevivimos de la palabra de Dios. Y dice que esta hace que nuestra sobrevivencia sea más simple, pero de acuerdo a la palabra de Dios, dice que este alimento también es como cuando eras pequeñito y necesitabas de la leche y te alimentabas de leche y llorabas cuando no la tenías, pues así la palabra del Señor se vuelve necesaria, tan necesaria para que podamos resistir. Y esto es un hecho que físicamente hemos experimentado, pero ¿qué crees? Que una vez que nosotros tomamos esta palabra como un tesoro, nosotros podemos aquilatarla, guardarla. Y es así que cada persona que ha nacido de nuevo debe estudiar la palabra de Dios,
porque esta es la única fuente verdadera de vida, en donde se reflejan las enseñanzas de nuestro Padre. Esta fue escrita por hombres, sí, claro, con una pluma y un papel, pero ¿qué crees? Fue inspirada por el Espíritu Santo, completamente inspirada por Dios. Así lo declara Pablo a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Claro, esto lo dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Este es un regalo que el Señor nos ha hecho, nos ha dejado su palabra para que podamos seguir esas instrucciones al pie de la letra. Es decir, cada vez que tú abres la Biblia, el Señor te muestra algo, te revela algo a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué crees? Que la palabra de Dios no solo hay que querer leerla, hay que anhelarla, hay que tratar de ser congruentes con lo que pensamos, con lo que hacemos y con lo que decimos. Es decir, si decimos ser hijos de Dios, entonces, ¿qué tendríamos que estar leyendo? Pues no revistas de chismes, ni historietas. Tendríamos que estar leyendo la palabra de Dios. Aunque eres pequeñito, Dios se encarga de que tú entiendas su palabra. Y entonces, nosotros nos volvemos sabios. Pero, ¿qué crees? Que también nos volvemos entendidos. Entendidos, aunque seamos pequeños, tenemos un maestro. Claro, pero ¿qué crees? Que el mejor maestro de todos ha sido Dios mismo, quien nos ha revelado a través de las Escrituras que mandó a su Hijo y que murió por nuestros pecados. ¿No te sorprende esto? Esto es muy padre. Por eso es que nosotros podemos decir libremente: te amo, Dios, con todo mi corazón, con todo mi ser, porque tú me has dado esa sabiduría, Señor, porque me has hecho entender que soy tu hijo. Y como hijo que soy, ahora me considero un discípulo tuyo, un discípulo de Jesucristo. Porque recuerdas que Jesucristo vino a la tierra y se derramó su sangre por ti, por mí, por nuestros pecados. Y cuando fuimos nacidos de nuevo, cuando nuestro corazón se volvió rojo como el carmesí, es entonces cuando aquilatamos estas Escrituras. Dice la palabra de Dios que esos seguidores que iban detrás de Jesús antes de que fuera crucificado, ¿recuerdas? ¿Recuerdas cuando Él reunió a sus discípulos? Cuando reunió a Tomás, a Pedro, a Juan. Entonces, ellos se decían llamar discípulos porque seguían a un maestro. Un cristiano que sigue a Jesucristo como Salvador y Señor está creciendo en la gracia y en el conocimiento, que es miembro responsable de un cuerpo que es la iglesia. Es decir, este discípulo, aunque es pequeño como tú, puede entender su palabra. Un discípulo escucha a su maestro con atención, sabe que adquiere sabiduría al escuchar e imitarlo. Así nosotros debemos hacer con el maestro de maestros. Qué gran enseñanza hemos tenido el día de hoy. Ese maestro de maestros, ¿quién crees que es? Sí, yo sé que tú puedes decirme quién es ese maestro. Ese maestro es, claro, Jesucristo. Jesucristo, quien es el maestro de maestros, quien nos enseñó con su vida que podía ser ese ejemplo de vida. Y nos dejó su palabra. ¿Para qué? Para que la atesoremos en nuestro corazón. ¿No te da gusto saber que el Señor mismo dejó este libro, estas Escrituras, para que todos los días podamos leer su palabra? Cada vez que tú abres este libro y oras, el Espíritu Santo es quien ha inspirado este libro y el Señor te da sabiduría. Por eso tenemos esa libertad de levantar los brazos, de postrarnos, porque atesoramos esa palabra como una guía. Entonces, el día de hoy te voy a enseñar otra cosa. Vamos a leer el versículo a memorizar, ¿te parece? Decía en la palabra de Dios, en Proverbios 18:15, el corazón del entendido adquiere sabiduría
y el oído de los sabios busca la ciencia. Sí, porque hoy hablamos de que esa palabra de Dios estaba en nuestro corazón. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es el versículo a memorizar. Para eso yo preparé algo muy interesante. Mira, este es el versículo. Proverbios 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Bueno, pues con una tapa o con un plato y un globo puedes hacer equilibrio. Mientras repites el versículo, ¿te parece? Proverbios 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Muy bien. Me da mucho gusto que hayas podido hacer este ejercicio. Ahora, si te parece, vamos a hacer la manualidad. En la manualidad del día de hoy, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un corazón, pero ¿qué crees? Que este corazón tiene una forma también de flor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te voy a decir enseguida. Con una hoja verde podemos hacer una figura. Mira, puedes doblar este pico hacia acá y luego este hacia acá. Esta parte que sobra la puedes doblar y la puedes recortar, de modo que solamente te quede el cuadrito. Después, ya que está doblado, le puedes pedir ayuda a un adulto para que pueda recortar esto en forma de un corazón. Y listo. Así queda este corazón, que es como una flor. Puedes pedirle ayuda a un adulto para que pueda escribir el título, que es la palabra de Dios en mi corazón. Y también el versículo, que es Proverbios 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Muy bien, ya que tenemos aquí nuestro corazón, podemos poner un poco de pegamento en esta parte. Podemos poner aquí el título o en la parte de acá adentro donde tú quieras. Y podemos poner diferentes dibujos. Yo puse unos niños aquí muy alegres porque las escrituras, aparte de que sirven para leer, también nos sirven para poder orar, para podernos poner muy alegres. Entonces tú puedes hacerlo con diferentes materiales, puedes hacerlo a lo mejor con algunos dibujitos que tengas, a lo mejor con algunos materiales como estrellitas o corazones, como tú quieras. Tú lo puedes adornar. Puedes ponerle un poco de pegamento y ponerle aquí unas estrellitas para que adornen tu manualidad. ¿Qué tal? Yo le agregué un palito para poder tenerlo así y también para poder mostrar después como una flor. Perfecto. Ahora vamos a ir a la actividad complementaria. Esta va a estar el día de hoy muy padre. Mira, se trata de lo siguiente. Vamos a poner una pelotita de unicel y con la ayuda de un popote o dos, dependiendo de los competidores, puedes acercarte y soplarle. El objetivo es que esta pelotita caiga en alguno de los dos contenedores. Y aquí, como puedes ver, hay unos papelitos. Esos papelitos tienen algunas frases importantes sobre nuestra clase, para que así lo podamos recordar. Voy a tratar de mostrarte cómo jugar en casa. Puedes usar unas cajitas, unos vasos o a lo mejor unos trastecitos de plástico que te pueda prestar tu mami para poder jugar, ¿ok? Vamos a tratar. Bien, cayó en este. Entonces voy a tomar una pregunta o un papelito y lo voy a leer. La aceptación del evangelio tiene que ser
en el corazón. Sí, eso lo dice Romanos 10:9. Aquella persona que haya nacido de nuevo tiene que aceptarlo de corazón, no solo decir que es cristiano, sino también acuñar esa palabra y no solo quedársela, sino también enseñarla a todos aquellos con los que conviva en la escuela, con sus familiares, con sus vecinos. No solo debo de traer a lo mejor la Biblia, sino también saber qué es lo que contiene dentro, como lo que habíamos leído en Proverbios, ¿recuerdas? Bueno, pues me dio mucho gusto volver a tener contacto el día de hoy contigo. ¿Y te parece si cerramos con una oración? Ok, vamos a cerrar los ojitos para que no nos distraigamos. Señor, te damos gracias porque hoy hemos entendido, Señor, que tu palabra es buena, Señor, es motivo de gozo, porque nos has dejado en tus escrituras esa enseñanza perfecta, Señor. Porque ahora sabemos que Jesucristo, Señor, vino a la tierra y podemos nosotros saber que tú eres el Señor de señores, Señor, que has sido santo, 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 Señor, por siempre. Queremos que tú nos des sabiduría de lo alto, Señor, y que en algún momento podamos hacer lo que Salomón, Señor, podamos elevar nuestras manos libremente y poder orar a ti, Señor, y clamar a ti, porque dice que la palabra de Dios tiene palabras de vida eterna, Señor. Entonces, en el nombre de Jesucristo, hoy te damos gracias. Gracias porque tú eres nuestro proveedor, nuestro sustentador, Señor. Y hoy más que nunca queremos darte gracias porque durante este año, Señor, nos has librado, Señor, de toda enfermedad y sabemos que muy pronto vamos a estar juntos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, niños.